Buenas tardes o noches a todos y bienvenidos a este canal. El día de hoy hablaremos sobre algunas características sobre Benito Juárez y su gobernatura en México. También un poco sobre Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz. Que lo disfruten. Benito Juárez nació en 1806 en el pueblo de Gualatao, Oaxaca. Fue huérfano desde muy pequeño y pasó durante su infancia a hacer labores de campo. En 1818 salió de su pueblo para ir a educarse, llegando a la capital de Oaxaca, en donde consiguió albergue con el encuadernador, el cual también le dio empleo y lo enviaba a la escuela, en donde Benito Juárez se impuso una severa disciplina de lectura. En 1821 ingresó al seminario donde cursó estudios de gramática latina y teología moral, pasando después al Instituto de Ciencias y Arte de Oaxaca para lograr estudiar la carrera de jurisprudencia, en la que había logrado recibirse como abogado en 1834. En 1847 fue electo diputado y viajó a la Ciudad de México, pero a consecuencia de la invasión estadounidense volvió a Oaxaca, donde recibió el nombramiento de gobernador interino. Antes de la invasión, él se mostraba como un funcionario leal a Antonio López de Santa Anna, hasta que el presidente comenzó a huir del invasor. Juárez le prohibió la entrada a Oaxaca, por lo que cuando Santa Anna regresó a la presidencia ordenó la detención de Juárez, enviándolo al destierro en Cuba, para después mandarlo a Nueva Orleans, en donde se reunió con otros mexicanos exiliados que propugnaban por la separación de la iglesia, la desaparición de los privilegios de los clérigos y militares, la transformación de las arcaicas estructuras del gobierno, y sobre todo establecer las libertades de conciencia y de culto, apoyando el Plan de Ayutla proclamado en 1854, con el que los liberales lograron derrocar a Santa Anna. El nuevo presidente nombró a Juárez ministro de Justicia e Instrucción Pública. Al siguiente año se expidió la llamada Ley Juárez, que era la primera de las leyes de reforma que abolió los tribunales militares y eclesiásticos. En febrero de 1857, bajo la presidencia de Ignacio Comonfort, Juárez se convirtió en el presidente de la Suprema Corte de Justicia. En diciembre del mismo año, Juárez se convirtió en el presidente de la República. Con él como presidente constitucional y el general Félix María Zuluaga como presidente de los golpistas, los liberales y conservadores se enfrentaron en la llamada Guerra de Reforma, la cual duraría 3 años, en donde el gobierno de Juárez se vio obligado a establecerse en diversos puntos del país. En Veracruz promulgó las más radicales entre las leyes de reforma, una legislación de guerra que incluía la nacionalización de los bienes de la iglesia. En 1860 se dio la victoria final a las tropas del gobierno juarista. Unos días después, Juárez entró triunfante a la Ciudad de México. Después de restablecer la República, con la finalización de la Segunda Intervención Francesa, en las elecciones de 1867, Juárez fue reelecto presidente de México por gran mayoría. En 1871 se volvió a presentar a las elecciones por la presidencia, volviendo a ganar, pero las acusaciones de fraude enturbieron su victoria. En noviembre, el general Porfirio Díaz se levantó en armas bajo la bandera de la no reelección. El 18 de julio de 1872, Benito Juárez fallece de un mal del corazón en la habitación del Palacio Nacional. Después de la muerte de Juárez, Lerdo de Tejada fue el siguiente presidente. Tejada se preocupó por pacificar el país. Por ende, publicó un decreto por el cual concedía la amnistía a las personas que habían sublevado en contra del gobierno. Muchos de los sublevados aceptaron la amnistía, que hasta Porfirio Díaz se retiró a la vida privada. Pero no obstante, hubo otro tipo de rebeliones armadas en contra del gobierno. Una de ellas fue por Manuel Lozada, que lanzó un plan literario en contra del Lerdo de Tejada, en el que desconocía su gobierno y atacaba las leyes de reforma, por haber ocasionado el despejo de las tierras comunales indígenas. Después de un enfrentamiento contra las fuerzas del gobierno, Lozada fue prisionero para después ser fusilado. Tejada, en 1873, envió al Congreso una iniciativa para expulsar del país a varios jesuitas sospechosos de conspirar contra el gobierno. Ingresó las leyes de reforma a la Constitución y decretó la disolución de la Orden de las Hermanas de la Caridad, lo que causó descontento general que dio origen a una revuelta de inspiración religiosa en Michoacán. Tejada continuó la tarea de reorganizar la administración y la hacienda pública, en la que hizo disminución de la deuda externa, la reformulación de planes para reactivar la economía, el impulso a la agricultura y la industrialización. Pero estas acciones no eran lo suficiente para encaminar al país hacia el progreso. En 1875, Tejada dictó una ley para atraer colonos extranjeros para poblar determinadas zonas del país, pero no tuvo gran efecto.
En la búsqueda de impulsar su reelección, Tejada reestructuró su gobierno, lo que provocó distanciamiento con los juristas y descontento del ejército. En 1874 dividió el poder legislativo en dos cámaras, con lo que intentó acotar el poder de los diputados, no afines a su presidencia. También nombró a los jueces de distrito y de circuito, lo que le valió el enfrentamiento con el presidente de la Suprema Corte, el cual se agravó con la promulgación de una ley que buscaba restringir las facultades de la Corte. El siguiente año comenzó con la proclamación del Plan de Tuxtepec, el cual desconocía al presidente, designaba a Díaz como jefe del ejército y que el presidente interino sería nombrado por la mayoría de los gobernadores de los estados que se adhirieran al plan. Mientras, el general Díaz presentó enmiendas al plan conocido como reformas de palo blanco. A pesar de la crisis, Tejada aún quería postularse para presidente. Finalizadas las elecciones, el Congreso no quiso que se revelaran los resultados, para que así se evitara una mayor división entre los sublevados. El presidente de la Corte publicó un manifiesto que declaraba ilegal la reelección, nombrándose a sí mismo presidente interino. Pero Díaz estaba derrotando en Tlaxcala a las fuerzas gubernamentales, lo cual obligó a Tejada a entregarle el gobierno y haciendo que abandone la Ciudad de México para establecer en Toluca su gobierno. Pero no pudo mantenerse en el poder, provocando que saliera hacia Estados Unidos. En noviembre de 1876, Díaz entra triunfante a la capital del país y ocupa la presidencia de manera interna.